Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 15 de mayo, año del Señor 2024. Un saludo muy fuerte a los oyentes del continente latinoamericano y de España. Y vamos al grano más pronto que tarde. Como que estoy en retraso de al menos 3 mensajes importantes por situaciones mías personales que he tenido que resolver, vamos a intentar entenderlos de manera cronológica estos mensajes, sobre todo ahora que tenemos una visión un poquito más clara de los acontecimientos mundiales y podemos situarnos mejor en la óptica de la Virgen María, que a través de su Hijo Jesús puede ver el pasado, el presente y el futuro. Y la situación mundial está empeorando cada vez más. Esta mañana he visto la televisión aquí con mi madre, porque ahora en este momento estoy en Italia, que prácticamente Israel ha cortado por el momento, al menos yo espero que no sea definitivamente, pero ha cortado los enlaces que tenía con Estados Unidos, y esto es muy preocupante. Es muy preocupante por cuando hay una fractura que rompe el enlace, un enlace que se ha construido por mucho tiempo y que se ha mantenido por mucho tiempo, y después hay esta fractura. No es algo indolor, o sea que traerá consecuencias negativas, desequilibrará muchos equilibrios entre las naciones, y esto es muy grave y es muy complicado. Además, no tenemos que olvidarnos que por cuanto la mentalidad de Israel sea una mentalidad dura, una mentalidad que la mentalidad occidental considera muy, ¿cómo se dice?, radical, pero es verdad que el pueblo de Israel ha sido el pueblo que ha sido elegido por el Creador, por Dios, y por lo tanto hay que mantener también un respeto hacia el pueblo de Israel, también, sobre todo entre nosotros católicos. Y claro, cuando atacan a Israel, porque al final Hamas ha atacado primero a Israel, quien ataca a Israel siempre tiene que considerar que la mentalidad de Israel es radical, que hay consecuencias después. Y entonces, ¿por qué se ataca? Se ataca porque claramente hay un conflicto de intereses para la tierra, pero es también verdad que cada pueblo, cada nación, sobre todo un pueblo como el pueblo de Israel, que tiene una historia extremadamente antigua, porque hay un continuum desde los primeros tiempos de existencia de la vida humana en la tierra hasta hoy, que pasa para Israel por los acontecimientos de la historia del pueblo de Israel. Y no se puede olvidar todo esto. O sea, solo por el hecho de la antigüedad de la historia del pueblo de Israel, de su mentalidad, de su fe, de su fidelidad también a Dios, hay que considerar que necesita también Israel un sitio, un espacio, sobre todo el espacio donde los patriarcas del pueblo de Israel han obrado, han rezado, han actuado,
Entonces no se puede pensar que el pueblo de Israel no tenga una tierra, no tenga un ángulo pequeño de tierra en donde sus padres han descansado y están descansando, sus profetas, sus patriarcas. Esto de no dar al pueblo de Israel, no querer dar al pueblo de Israel ni siquiera un pequeño grano de espacio del planeta en donde sus patriarcas descansan, yo esto no lo veo mínimamente justo, lo veo muy egoísta, lo veo muy vengativo, y esto no va bien. Lo veo también codicioso. Son todas cosas negativas que no llevan a nada bueno. Todo esto no pasaría si los demás estuvieran un poquito más altruistas, menos egoístas, y y podrían pensar entonces, si fueran justos, que también el pueblo de Israel necesita un poco de tierra sobre la cual vivir sus vidas. Y yo no quiero ponerme ni a favor de uno ni a favor del otro, porque la situación es tan complicada que, humanamente hablando, no nos podemos poner de un lado o del otro. Yo digo solo que el pueblo de Israel necesita estar en paz y vivir en un pequeño trozo de tierra donde sus padres, sus patriarcas, sus profetas descansan. Y también claramente la otra parte, la de la Palestina, tiene el derecho de tener un sitio donde vivir, y entonces que cada cual, por favor, en vez de pensar al odio, a la venganza, al orgullo, al ego y todas estas cosas, que las dos partes piensen que al final la tierra es de Dios, no es de las naciones. Las naciones deberían administrar la tierra que es de Dios, porque la tierra ha sido creada por Dios y el Señor de todas las cosas es Dios. Por lo tanto, nosotros como naciones, como políticos, como grupos o movimientos ¿cómo se dice?, de orgullo de nuestra tierra y todo esto, no tendremos que tener nada de todo esto, porque solo somos administradores. La tierra no es de Israel, ni de Hamas, ni de otros. La tierra es de Dios. Punto. Y nosotros administramos este planeta, este trozo de planeta. Por lo tanto, sería cosa buena y justa de poner las armas para intentar entender que cada nación, cada pueblo necesita un espacio en el cual vivir. Y por lo tanto, como que donde está ahora el pueblo de Israel es un pequeño espacio donde descansan, entre otras cosas, los profetas y los patriarcas que encontramos también en el Antiguo Testamento. Lo único que se debería hacer es hacer las paces y dejar que los dos tengan su pequeño trozo de tierra y que vivan ahí, y ya está. Porque al final la cosa es muy simple. Hay solo que cambiar la óptica en donde nosotros observamos las cosas para entender mejor. Porque ninguno de nosotros en el planeta puede decir la tierra es mía, porque la tierra es de Dios, el planeta es de Dios. Nosotros solo
somos administradores. Vale, entonces, esta era la introducción. Y ahora vamos a empezar con los mensajes, empezando con el mensaje del 18 de marzo que la Reina de la Paz dio a Mirjana Soldo. El 18 de marzo fue el cumpleaños de Mirjana y sabemos que es el único día del año en que la Virgen se le aparece, y no porque es de su cumpleaños, sino porque un acontecimiento que todavía no sabemos y que tampoco se ha producido, creo, todavía, y que nos hará entender cuando pasará el por qué la Virgen María eligió este día para aparecer a Mirjana. Personalmente pienso que será en ocasión de la apertura de los 10 secretos, pero la mía es solo una hipótesis. Bien, entonces ahora voy a leer el mensaje del 18 de marzo 2024 que la Reina de la Paz dejó a Mirjana Soldo. Antes de todo, cabe recordar que la vidente Mirjana Dragicevic Soldo tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio del 1981 hasta el 25 de diciembre del 1982. Y en el último día de la aparición, después de confiarle el 10º secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año, y precisamente el 18 de marzo. Y así ha sucedido durante todos estos años y también este año. Y la aparición comenzó a las 13:23 y duró hasta las 13:27. Dijo la Virgen María: queridos hijos, yo estoy con vosotros gracias al amor misericordioso de Dios. Y por eso, como madre, os invito a creer en el amor que es unión con mi Hijo. Con el amor ayudáis a los demás a abrir sus corazones para que conozcan a mi Hijo y lo amen. Hijos míos, el amor hace que mi Hijo ilumine vuestros corazones con su gracia, crezca en vosotros y os dé la paz. Hijos míos, si vivís el amor, si vivís a mi Hijo, tendréis paz y seréis felices. En el amor está la victoria. Os doy las gracias. Entonces, en el medio de los acontecimientos que estamos viviendo y presenciando, en donde hay guerras físicas y espirituales al mismo momento, en todas las direcciones y en todas las formas, en donde las varias manifestaciones de perversiones se han materializado en todas las partes del mundo, yo veo dos bandos: el bando de quien odia y el bando de quien ama. Los primeros, siervos de Satanás, y los segundos, siervos de Dios. Intentemos entender bien que amar no es rendirse al pensamiento dominante, que es, entre otras cosas, un pensamiento humano, sino es rendirse a Jesucristo, que es el amor, la verdad y la vida. En este mensaje, la Virgen María ha puesto muy en claro, en primer lugar, que ella nos está ayudando, apareciendo en esta dimensión terrenal de esta humanidad extraviada, gracias al amor misericordioso que Dios siente por nosotros. No obstante nuestra absurda ingratitud, arrogancia, debilidad y maldad humana, pasando por un montón de otras miserias, Dios continúa a darnos innumerables oportunidades de salvarnos, llamándonos a la conversión verdadera
que es un cambio de rumbo en nuestra vida. Es entender con claridad de que todo, absolutamente todo, tiene sentido solo en Dios y que nada existe por sí mismo ni por satisfacer a uno mismo, sino que todo es por Dios, en Dios y para Dios. Nuestra existencia solo tiene sentido en Dios, porque por sí misma solo es humo, algo virtual, creado como un espacio-tiempo para entrenarnos a la verdad y a la fe. La fe es el creer firmemente que Dios cumple su palabra, precisamente porque es verdad, y la verdad no puede contradecir a sí misma. Siempre se queda fiel a sí misma. Por lo tanto, la Virgen María nos exhorta a creer en el amor, precisamente porque es por amor que ella se aparece por tanto tiempo en Medjugorje, y es por el amor de Dios que ella ha sido enviada. Y este amor es Jesucristo. Si amamos a Jesucristo, estaremos en el amor. Amar a Jesucristo significa abrazar a Jesús totalmente. Es vivir en Jesús. Es sumergirse en Jesús. Y esto se puede hacer solo si nos abandonamos a las herramientas que Jesús nos ha dado, los sacramentos, en especial el sacramento de la confesión y de la comunión, e inmediatamente después la oración y meditación del rosario, porque es en esta forma que podemos vivir a Jesús sumergiéndonos en Él. Si vivimos a Jesús, tendremos la paz en nuestro corazón, porque amaremos a nuestro prójimo como Él nos amó, así como Él amó a los que injustamente lo acusaron y mintiendo dijeron cualquier cosa mala en contra de Él, hasta llegar al punto de matarlo. Pero Él resucitó venciendo la muerte, y es por eso que Dios Padre lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Cristo, a gloria de Dios Padre. Vivir a Jesús significa también glorificarlo en todas las cosas que hacemos. Cuando trabajamos, no deberíamos trabajar para nosotros mismos o por nuestras ambiciones particulares. Debemos trabajar para Dios, santificar el trabajo, pensando que este trabajo es Dios que nos lo ha hecho encontrar y que por lo tanto tenemos que respetar el trabajo que hacemos y hacerlo lo más bien posible, lo mejor posible, pero también usando ética, la única ética que es válida para conducir una vida buena, una vida en que no haya fricciones o choques o agresiones o falta de justicia. O sea, si todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos para la gloria de Dios, todo se vuelve más sencillo, más tranquilo, más en paz, y con esta paz alcanzamos ya en esta tierra la felicidad, porque al final continuar a hacernos guerra, odiarnos a cada día de nuestra vida o a cada segundo de nuestra vida,
nos consume por dentro y al final nos convertimos en gente amargada y por lo tanto en gente infeliz. Pero si todo lo que hacemos de lo más humilde al más, decimos, popular, fuera para la gloria de Dios, todo se equilibraría, todas las teclas irían en su sitio. Y entonces no habría personas frustradas porque piensan de hacer un trabajo demasiado humilde, un trabajo a lo cual avergonzarse, porque todos los trabajos son dignos si glorificamos a Dios a través de ellos. Todos los trabajos honestos son dignos, claramente. Entonces, si hay una cuidadora que limpia el trasero de una señora mayor y lo hace todos los días, esto es un buen trabajo, porque estás cuidando una persona que ha sido creada por Dios a través del sistema natural que Dios mismo ha creado, y es cada persona, por mayor o moribunda que sea, esa imagen de Dios es sagrada, y por lo tanto cualquier persona, cada persona tiene un valor inestimable porque es sagrada, y por lo tanto cualquier trabajo humilde que una persona pueda hacer es valioso, y se hace porque en esta forma glorificamos a Dios en lo que hacemos, santificamos nuestro trabajo y nos volvemos personas felices porque se sienten realizadas no a través del trabajo, sino a través de Dios que santifica nuestro trabajo si lo hacemos pensando a glorificar a Dios. Yo esto lo digo porque estoy viendo, sobre todo aquí en Italia, porque ahora estoy pasando algunas semanas con mi madre en Italia. Yo estoy viendo aquí en Italia que hay un montón de gente frustradísima, que no es feliz para nada. Realmente es infeliz, es depresiva también, se está deprimiendo. Yo no me acordaba de a la gente de mi pueblo en esta forma. Sí que han pasado años, pero precisamente porque han pasado años veo las diferencias, ¿no? Hay como una falta de esperanza, un cansancio espiritual, interior, una pérdida de motivaciones, una manera pesimista de ver la vida, de ver la propia vida, y todo esto crea frustraciones, crea depresiones, crea una apatía, no solo intelectual y física, sino sobre todo espiritual. Mas es porque también la gente que yo he conocido y que además cuando era más joven había sido educada a la fe católica, ahora se han alejado casi totalmente de la fe católica y son muy pocos los que aguantan. Pero el resultado de esto no lo consiguen ver, lo puede ver a alguien que está al exterior y que por mucho tiempo no ha visto la situación, que ahora, como he hecho yo, vuelve y ve tantas diferencias y esto también a causa de la televisión, de los órganos de comunicación que están continuando impertérrito a empujar sobre determinadas ideologías que son absolutamente destructivas.
y al final la situación es depresión e infelicidad. O sea, no somos felices, pero al mismo tiempo no tenemos la sabiduría necesaria ni la humildad necesaria de entenderlo y de, decimos, admitirlo a nosotros mismos y continuamos siempre con los mismos errores y por lo tanto con la misma infelicidad que se acumula cada vez más. Y esto es trágico. Es trágico. Hay que despertarnos a la fe ahora, porque solo la fe puede dar el sentido real a todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos para nosotros mismos, egoísticamente hablando, no puede satisfacer nada de nosotros mismos. A lo mejor los primeros minutos, pero a lo largo de nuestra vida, no. Seremos personas infelices y atrapados en nuestras mismas infelicidades. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas para Dios. No hacemos las cosas bien, no hacemos las cosas buenas y no las hacemos para Dios. Continuando a pensar de hacer las cosas solo para nosotros mismos, no vale absolutamente nada, porque al final nosotros mismos somos solo un pequeño reflejo de lo que es la creación de Dios. Pero solo haciendo todo lo bueno que se puede hacer para gloria de Dios, se puede encontrar en Dios nuestra realización. Porque al final lo que queremos nosotros hacer es realizarnos, ¿no? Que la gente nos ame, que la gente nos respete, que la gente nos diga, oh, qué bien, que esto, qué bueno que es esta persona, cómo lo ha hecho bien, cuánto dinero ha ganado y todo esto, ¿no? Pero en realidad esto no desarrolla ni el respeto, ni la amistad, ni el amor. Lo que desarrolla solo es provecho egoístico y a lo mejor desarrolla una envidia, que no es un buen sentimiento. O sea, hay que desarrollar en nosotros mismos, alrededor nuestro, el amor. Pero si no aprendemos a amar a Dios, porque amamos sobre todo a nosotros mismos, entonces no podemos desprender amor para los demás y tampoco entonces podemos recibir amor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender en todo lo que hacemos en nuestra vida, de bueno, claramente, porque hay que discernir siempre entre el bien y el mal, glorificar a Dios con lo que estamos haciendo, porque glorificar a nosotros no vale absolutamente nada. Es como construir una casa de arena que a la prima vez que viene una onda del mar ya va a disgregarse, a caer. Yo no es que me encuentro muy bien en estos días porque he tomado he cogido una gripe. Entonces no sé si consigo ahora explicarme como debería. Creo de ser un poquito confundida ahora, en el sentido que puedo decir cosas confusas. Me parece que por el momento todo va bien, que tiene lógica, pero si alguien, por ejemplo, tiene dudas sobre mis razonamientos, que me lo diga a través de YouTube, haga preguntas, porque es también importante que la gente sepa que
detrás de la fe también hay un razonamiento, no es algo que se repite como mecánicamente, como si fuésemos robots sin saber lo que se está diciendo. La fe católica sobre todo tiene una lógica que realmente no es una lógica humana y por lo tanto es por eso que es a lo mejor muy difícil de entender y de seguir, pero es la experiencia humana misma que te dice que todas las veces que pones tu fe en algo que hace parte de la lógica humana, puede ser una ideología, puede ser dinero, puede ser poder, puede ser sexo, puede ser cualquier otra cosa que te agarre a esta dimensión terrenal. Todo esto después pasa, después termina, después se corrompe. Y entonces, ¿cómo puedes tú agarrarte a algo que sabes perfectamente que antes o después va a desaparecer, va a destruirse? No puedes agarrarte en algo así, porque si te agarras te hundes en el momento en que se destruye lo que tú piensas sea importante en tu vida. En el momento en que se destruye, tú te destruyes con él. Entonces, para hacer una vida feliz hay que elegir algo que dura para siempre, que es eterno. El único es Dios, precisamente Jesucristo, que vía verdad y vida. Solo podemos agarrarnos a Jesucristo como verdad, como vida y como camino si queremos ser felices y sentirnos realizados en todo lo que hacemos, también si somos pobres o si hacemos un trabajo humilde que vamos a lo mejor a limpiar los baños de los autogriles o quién sabe yo. ¿Me entendéis qué quiero deciros? Porque la mayoría de las frustraciones que nos hacen vivir mal son producidas por las ideologías políticas y por las mentalidades superficiales que vemos a la televisión, a través de la publicidad, a través de los programas basuras y a través de todas las tonterías que quieren empaparnos el cerebro para que nosotros pensamos que eres alguien si tú eres importante, si tú tienes dinero, si tú de aquí, tú de allá. No es así, no es así. Nosotros, cada persona es importante para ser lo que es, para ser persona, en primer lugar, porque somos a imagen de Dios todos. Y en segundo lugar, si hacemos cualquier tipo de trabajo, para humilde que sea este trabajo, si lo hacemos para glorificar a Dios, que sea humilde cuanto quieres, pero es honesto, es un trabajo que construye poco a poco, con pequeños granitos de arena, el futuro, no solo tuyo, pero de todos. Si hacemos nuestro trabajo glorificando a Dios, entonces no caeremos en la frustración, en la infelicidad, en el decir no valgo nada porque hago un trabajo humilde. ¿Por qué insisto sobre esto? ¿Por qué? Porque ahora aquí, veniendo aquí en Italia, he entendido que muchas personas que conocía yo, se están haciendo precisamente estos tipos de razonamientos, o sea que de frustraciones o no de razonamientos, han desarrollado estos tipos de frustraciones y no va bien para nada. O sea, poco a poco se están empapando de la mentalidad
superficial que absorben a través de la televisión, a través de a lo mejor los social forum, a través, y no consiguen salir de ahí. Yo ya también a ellos les he dicho de tirar la televisión y me miran como si yo fuera un extraterrestre. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, pero sí que veo tristeza. Yo no me acordaba que mis compañeros italianos fueran así. Pero ahora aquí veo mucha tristeza. Y tenemos los italianos tienen que despertarse. Y porque si no, no sé cómo va a terminar aquí. Tienen que despertarse y no sé cómo decirlo. También porque no puedo hacer vídeos en italiano como hago yo aquí en español, porque no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo en hacerlo en español. En italiano sería aún peor, así que lo único puedo rezar por ellos, además de rezar. A ver, la otra vez vi una publicidad de Italia, porque estoy aquí, una publicidad de Italia que había uno que hacían ver que era un acusado y estaba en un tribunal y tenía dos abogados. Y estos dos abogados que tenía prácticamente pretendían hacer su defensa, la defensa de este acusado, rezando. Pero cuidado, no rezaban el rosario, claramente, porque si no la publicidad habría sido ofensiva para los católicos, pero se veía que ellos en vez de defenderlo rezaban y entre manos tenían un pimiento de aquellos cayenas, que es como si fuera un cuerno, ¿no? Un cuerno rojo, que es para dar suerte, ¿no? En Italia esto tiene el símbolo de buena suerte, ¿no? Y prácticamente el acusado a ellos le dice, ¿pero qué hacéis? No hacéis nada, ¿no? O sea, estos dos estaban rezando. ¿Qué hacéis? No hacéis nada por mí. Y los otros dos le contestan, es verdad, no hacemos absolutamente nada. Y estaban ahí riéndose. Ahora, esto es muy fino, una sátira muy, muy fina, que los italianos o nosotros italianos estamos acostumbrados a esto y lo entendemos enseguida. Pero el mensaje era, en realidad, quien reza no hace absolutamente nada por ti, ¿vale? Porque puede rezar a la suerte, puede rezar a un Dios, puede rezar, pero no hace absolutamente nada por ti, porque no se activa, no hace nada por ti, solo reza. Esto ha sido el mensaje principal de esta publicidad que he visto a la televisión. Entonces, claramente, el mensaje subliminal, que es aquel que llega directamente al inconsciente sin que tú te des cuenta, es no rezar, que tanto no te sirve de nada. Si reza por los demás y también por ti, no va a cambiar absolutamente nada, porque nadie hará nada por ti, porque no se pone en marcha. A ver, esto es un razonamiento muy material, como a hacer creer a la gente de forma subliminal que solo aquellos que actúan materialmente sin pensar en confiar en Dios, sin rezar, solo ellos, los que actúan materialmente, pueden hacer algo por ti. Pero no es así. Esto es otra forma de rechazar a Dios,
de rechazar al mundo espiritual y de hacerte creer que existe solo el mundo material, que existe solo lo que ves y lo que tocas, cuando así no es. El mundo material al final es un mundo virtual, realmente de una súper sofisticado, porque tiene todos los sensores, el cuerpo y todo lo que tenemos a nuestro alrededor en esta dimensión terrenal, que realmente es virtual, para que tú tengas la sensación que todo es material, ¿no? Pero en realidad, desde la percepción, desde el punto de vista del cielo, esta dimensión que nosotros tenemos es una dimensión virtual que ha sido creada en automático por el rechazo de Adán y de Eva a Dios a través del pecado original. Y entonces el hacer creer las ideologías humanas a través de las publicidades y de la televisión, que solo es real lo que miramos, que observamos y que tocamos, es el más gran engaño que se pueda hacer y a que podemos ser víctimas. Por lo tanto, que no caigáis en este engaño. El mundo espiritual existe el mundo que Dios ha preparado para nosotros. Existe también este mundo que es un mundo virtual, pero no es una second life, una segunda vida, decimos, que ha sido creada para como entrenamiento de las almas humanas para reconocer de nuevo a Dios, para seguirlo. Pero claramente existe también el diablo, y por lo tanto el diablo nos empuja en dirección contraria, en la dirección del rechazo de Dios. Y mal sería, que pobre sería nuestra vida si tuviésemos que haber solo esta vida, cuando nuestra alma sentimos que nuestra alma está llamada a la eternidad, porque si no, no habríamos tenido siempre miedo a la muerte, como siempre tenemos, ¿no? Nosotros tenemos miedo a la muerte porque se rompe esta vida, o sea, termina esta vida, y nosotros sentimos que somos llamados a tener una vida eterna, una vida que nunca termina. Y por lo tanto, esto ya es una prueba que la vida tiene que ser eterna, no puede ser a término como la es la nuestra. Y esto es una prueba que la eternidad existe, y existe en Dios. Otra cosa que me parece importante deciros es: cuidado, por favor, a las que dicen que son, ¿cómo se llama?, que te guían hasta la canalización espiritual, porque tenemos que canalizarnos en el canal espiritual. A ver, yo algunas veces he hecho discursos un poco que parecen esto, pero no tienen nada que ver estos con lo que digo yo. Yo soy católica. Creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, sobre todo en la que se ha desarrollado en los últimos 2000 años del curso de la historia de la Iglesia. Creo en Dios, y por lo tanto después diremos el credo, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y con todo lo que dice el credo, y que no tiene nada que ver con estos que hacen publicidad para enseñar a los demás cómo canalizarnos en los canales espirituales. Esto no tiene nada que ver con el catolicismo, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver, tiene que ver con la New Age, esto sí, con la nueva era, estas
pseudo religiones que hacen una sopa de todas las religiones del mundo y de todos los razonamientos que pueden oír por aquí y por allá, por ejemplo, aunque también de los míos, y después haceros creer, a cambio claramente de pagamentos de dinero, haceros creer que os están entrenando a canalizar vuestro espíritu. Absolutamente alejaros de estas personas. No haceros nada de todo lo que dicen. De lo que dicen, que no hagáis absolutamente nada de lo que dicen. Concentraros en vez sobre lo de la que dice Medjugorje, los mensajes de la Virgen María, los mensajes, lo que dice la Iglesia Católica, lo que siempre ha dicho la Iglesia Católica en el curso de su historia, a través de los santos, a través de videntes, etcétera, etcétera, pero no sigáis nunca estos que no os hablan ni de Jesucristo, ni de la Virgen María, ni de la Iglesia Católica, ni de los preceptos, pero solo que canalizan. Hay que ver cómo lo canalizan y por qué lo canalizan, y si lo canalizan exactamente el espíritu. Por lo tanto, de estos, nada. Vale, vamos a seguir porque si no me estoy enrollando para nada. Ok. A mí de este mensaje del 18 de marzo de la Virgen María, me he fijado sobre todo en la frase siguiente. En el amor está la victoria. Bien, cuando se habla de victoria es porque hay una batalla. Estamos en una batalla espiritual entre las dos fuerzas eternas del bien y del mal. Y no se puede vencer el mal con el mal. Haciendo así, lo único que vamos a obtener es aumentar el mal exponencialmente hasta nuestra total e irreversible autodestrucción. El mal solo se puede vencer con el bien, y es perfectamente lógico. Para romper el ciclo exponencial del mal hay que perdonar, hay que amar también a nuestros enemigos, como Cristo hizo y como hicieron los santos apóstoles. Por eso que las armas físicas, o sean armas convencionales o armas de destrucción masivas, solo añadirán otro mal a lo que ya hacemos. El odio solo añadirá otro odio y consecuente destrucción de nosotros y de lo que nos rodea. La única forma de romper esta espiral de perversión autodestructiva entre nosotros y entre las naciones es la de volver a Dios, convertirnos, hacer que el amor por Dios sea nuestra preocupación principal y diaria, que Cristo permanezca en nosotros y que sea el centro de nuestra vida diaria. Y esto no lo digo solo para las personas comunes como puedo ser yo, lo digo también para los políticos, para los gobernantes, para los que gobiernan las naciones o manipulan las naciones. Convertiros, volved a Dios. Que nuestra vida se mueva alrededor de Cristo y no apartarlo cada vez más como siempre hemos hecho, y los de hoy son los lamentables resultados de nuestro mal obrar y de poner siempre Cristo a un lado. Pero para llegar a poner a Cristo en el centro de nuestra vida, los que están todavía inciertos en qué camino tomar, tienen que decidirse ya y orar el rosario, o al menos la coronilla de la Divina Misericordia cada día, sin escuchar a aquellos que dicen que rezar no sirve de nada. No es verdad, porque el mundo espiritual está aquí, en medio de nosotros, y el mundo espiritual sigue reglas que nosotros en el mundo físico no seguimos, y es por eso que tenemos que orar, porque la oración del rosario es una de las herramientas principales para que el mundo espiritual del bien, o sea, de los santos, puedan actuar dentro de nosotros y alrededor de nosotros, y por lo tanto en todo el mundo.
Más os dicen los otros que rezar no sirve de nada y más tenéis que rezar. ¿Por qué? Precisamente porque ellos dicen lo que dicen, lo que hay que hacer es rezar el rosario, porque ellos tienen miedo al rosario. Lo mismo que dicen que el rosario no sirve de nada, que rezar el rosario no sirve de nada, son aquellos que saben perfectamente que el rosario hace milagros, porque tiene un poder enorme que le llega directamente del cielo, que le llega directamente de Dios, y es por eso que quieren alontanarnos de la plegaria, alontanarnos de la oración del Santo Rosario. La historia de la Iglesia está llena de milagros eclatantes que se han producido en medio de un montón de gente. La batalla de Lepanto es una de aquellas y que se han producido precisamente porque todos rezaban el rosario, todos, y no eran primitivos los que rezaban el rosario, no eran tontos, era tan inteligente como nosotros, porque para hacer construcciones y mecánicas, física y todo, como lo hacían, ni siquiera nosotros ahora podemos hacerlo, porque veis, el hecho que la tecnología sea en manos de unos pocos inteligentes no quiere decir que toda la humanidad sea inteligente. O sea, si ahora pasara algo, esperamos que no, y perdésemos todos nuestros conocimientos tecnológicos que es entre las manos de unos pocos, a lo mejor en todo el mundo, a lo mejor 30 o 40 de nosotros podrían reproducir un poco lo que tenemos hoy en día desde el punto de vista tecnológico, pero la mayoría no, y por lo tanto no es que tenemos más inteligencias de nuestro antepasado, solo hemos podido acceder a las experiencias que han hecho el ser humano en las demás épocas y poder de esta forma hacer un poco más, ¿vale? Pero si tuviésemos que empezar desde cero, como ha hecho por ejemplo Abraham, estaremos en el mismo nivel de Abraham, porque la inteligencia nuestra, la inteligencia humana es la misma, Por lo tanto, si los soldados de la batalla de Lepanto han rezado con corazón el rosario y han obtenido el milagro que han obtenido, lo podemos hacer también nosotros en todo el mundo. Os digo, rezad el rosario en vuestras familias, con compañeros, con amigos, también a solos, sobre todo si invocáis la ayuda del Espíritu Santo. Es bueno hacerlo cuando estáis solo, antes de ir a dormir, o después de cenar, o después en el momento en que queréis, pero solo invocáis la ayuda del Espíritu Santo para daros sabiduría y sus 7 dones, y de allí después entonces intentar propagar la práctica del rosario a todo el mundo y orar el rosario para obtener milagros y también para hacer que lo peor sea amortiguado, porque ahora lo que debe venir tiene que llegar. Ahora la diferencia será en la intensidad. Si rezamos el rosario será menos intenso. Si no lo rezamos será muy, muy grave, muy intenso. Por lo tanto, solo con el rosario podemos amortiguar lo que va a venir. Ahora parece que sean todos
los políticos involucrados entre ellos para dar la excusa perfecta a Putin de atacar y destruir a Europa. Porque antes empieza Macron, después se va adelante el premier inglés, después se van otros, como a provocar a Putin. Por ejemplo, ahora me parece que sea ayer, Europa ha dado una especie de ultimátum a Putin y Putin ha respuesto con hechos. Es que, no sé, a mí me parece que todos quieran que Putin empiece a hacer guerra, porque así también nosotros la hacemos, como si la guerra fuera la solución y no la destrucción de todo el planeta y sobre todo de Europa. No sé, a mí me parece que todos hagan parte de un plan diabólico, y es así porque no hay otra lógica, para destruir a nosotros, seres, gente inocente, gente común, encontrando la justificación perfecta con las provocaciones que hacen uno y el otro a Putin. O sea, ha empezado Zelensky, que en mi opinión ha sido pagado o de Estados Unidos o de la Rusia misma, esto no lo sé, para empezar todo el caos que estamos viviendo ahora. Y ahora hay, como he dicho antes Macron, después el primer ministro inglés, después Europa misma, que continúan a provocar a Putin periódicamente. Y Putin obviamente que hace, nacionaliza ahora una de las industrias italianas que eran en el suelo, que es en el suelo ruso, porque Europa le ha dado un ultimátum a Putin. Otra provocación. Es que Putin va con los hechos, no con las palabras, que no sé si lo habéis entendido todavía. Pero ¿quién después padecerá las consecuencias? No son estos políticos, no es Macron, no es el primer ministro inglés, no es el representante de la Unión Europea de ahora. No son ellos que padecerán las consecuencias. Las consecuencias las padeceremos nosotros, gente común, gente civil, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Y después qué? ¿Vamos a resolver algo con la destrucción de Europa? Un montón de muertos para nada. Pero que no sé qué se entiende ahora. A ver, quiere decir entonces que están todos los premiers políticos y los gobiernos en las naciones todos de acuerdo para destruir pueblos, para destruir gente, para que nos moramos todos. No sé, yo lo veo así. Lo veo así porque no veo por qué estas provocaciones ahora en contra de Putin, cuando sabemos que es mejor no molestar al can que duerme o que medio duerme, porque claro, los rusos siempre duermen con un ojo solo, nunca duermen con los dos ojos cerrados. Pero la responsabilidad es también nuestra, o sea, de la gente común, no solo de los gobernantes que vendrán juzgados en el momento apropiado en el juicio de las naciones. Porque habrá el juicio de las naciones que no será claramente un juicio de esta tierra, será un juicio que llega desde el cielo. Pero nosotros como gente común nos hemos dejado manipular y arrastrar por la mentalidad dominante sin pensar, abandonando a Dios, rechazando a Dios. Continuamos a arrastrarnos dentro de una mentalidad que sigue arrogantemente y agresivamente en inculcar la total perversión a los jóvenes y a los demás a través de la televisión, de los social medios, de los influencers, de la didáctica escolar, en donde los jóvenes son totalmente indefensos
y nosotros no vamos haciendo nada, no rezamos el rosario, no propagamos el rezo del rosario, no vamos a misa y mal aún poco a poco rechazamos, a lo mejor sin decirlo, pero en los hechos lo hacemos, rechazamos a Dios. Y estas son las consecuencias. Estamos aviándonos en una guerra mundial donde Europa va a terminar mal. Y no solo Europa, Estados Unidos también. Ya no hay moral ni ética. Y después nos escandalizamos, se aumenta exponencialmente la violencia, las agresiones, la agresividad, el sadomasoquismo, las depresiones, los suicidios y también los poseídos, porque hay un montón. Esta es la lógica consecuencia de vivir en un mundo sin Dios. Y lo único que deberíamos hacer es rellenar las iglesias todos los domingos, empezar a orar el rosario empezando con 10 Ave María y después adelante cada día. Es lo único que deberíamos hacer, no es mucho, en absoluto, no es mucho, para nada. Os hacen creer, y el diablo también os hace creer, que es algo imposible, que después se vive mejor sin pensar a Dios, porque si no, ¿cómo vives? Demasiado aburrimiento, responsabilidades, eres siempre ahí pensando, y esto está bien, y esto está mal, qué rollo. Pero esto es como no podemos volvernos adultos, porque si no, siempre nos quedaremos adolescentes, mimados, engreídos, no sé. Es que Satanás es extremadamente listo. Ha inventado un eslogan muy eficaz que es lo siguiente: sin Dios se vive mucho mejor, claro, pero te conviertes en un monstruo, porque sin Dios solo pensarás en satisfacer a ti mismo, y a poco, sin darte cuenta, ya no tendrás empatía hacia los demás. Tu ego desbordará hasta comerte por entero, y cuando te has convertido en un peligro para los demás, sobre todo de los más débiles, una vez que has llegado al abismo, al diablo le falta solo cosechar tu alma, y en la forma peor. Pero si elegimos a Cristo, si elegimos vivir dentro de su amor, la Virgen María nos explica que el amor hace que Cristo ilumine nuestros corazones con su gracia, crezca en nosotros y nos dé la paz. ¿Y qué significa darnos la paz? Jesús, cuando después de su resurrección se presentó a los discípulos encerrados por medio de los judíos, los saludó diciendo: paz a vosotros. La paz de Cristo, en primer lugar, es un enorme abandono en Dios, una enorme confianza y esperanza en Dios, que es amor, y que, sumergidos en su amor, podemos amar a todos, también a nuestros enemigos. Paz no quiere decir no tener miedo, sino que, no obstante el miedo, la confianza en Dios nos permite seguir adelante en la misión que tenemos, que es la de hacer conocer el amor de Dios a todo el mundo y sobre todo a los que son nuestros enemigos. No solo con palabras, sino sobre todo con nuestras acciones cotidianas y con nuestros comportamientos. Pero para hacer esto hay que orar, y no hay, porque la oración, sobre todo del rosario, es el motor de cualquier nuestras acciones para glorificar a Dios y para ayudar a los demás. Y una cosa que siempre nos equivocamos como humanos es dividirnos en bandos cada vez más pequeños y vernos como enemigos el uno a los otros a causa de las ideologías manipuladoras.
Pero lo que debemos únicamente hacer es fijar nuestra atención solo sobre Jesús, seguir lo que Él nos ha dicho, seguir los mandamientos uno a uno, más los 2 mandamientos del amor, que son aquellos que equilibran los otros 10, pero sin olvidarnos de los otros 10. En el esfuerzo sincero de seguir estos mandamientos se manifiesta nuestro amor por Dios y después ponerlos en la práctica amando a todos como Jesús lo hizo, pero al mismo tiempo manteniéndonos firmes y coherentes en la verdad. En caso contrario, vamos a caer en la hipocresía y en la falsedad. Pero todo esto se puede cumplir, repito, si oramos el rosario con el corazón, porque no se puede vivir a Jesús sin la oración. Él también oraba a su Padre que en los cielos. Y lo hemos visto en el Padre Nuestro. Y lo vemos también en las primeras lecturas de los Hechos de los Apóstoles de este tiempo litúrgico. Las comunidades cristianas oraban continuamente, invocaban el Espíritu Santo continuamente para obtener sabiduría y las intuiciones necesarias para administrar bien la iglesia naciente y para resolver los problemas que se presentaban cada día. Y ya que estamos en el argumento, he encontrado la novena del Espíritu Santo de la Fundación de Medjugorje y lo encontraréis el enlace en la descripción de este vídeo. También cuando veréis esto de la novena ya habrá pasado la Pentecostés, pero no sería mal continuar cada día, repetir esta novena, ¿no? El primer día, segundo día, tercer día y todo esto, para continuar a invocar también el Espíritu Santo, para acercarnos también a la tercera persona de la Santísima Trinidad, de lo cual siempre nos olvidamos la mayoría de las veces, porque estamos en un momento tal que realmente tenemos necesidad de la fuerza y de los dones del Espíritu Santo. Porque hoy en día, como ha dicho la Virgen María en Medjugorje, somos peores que en la época de las primeras comunidades cristianas. Somos aún peores de la época del diluvio universal, así que no sé si me explico. Y no obstante esto, continuamos a tener la arrogancia de pretender de poder resolver nuestros problemas sin orar, como si nuestras fuerzas humanas pudieran hacer algo, que no es así. Pero sí que somos gente, como siempre hemos sido, de dura cerviz, y antes de poderlo admitir a nosotros mismos que necesitamos la ayuda de Dios en todo, tendremos entonces que padecer lo peor, porque si no nos damos cuenta, si no admitimos a nosotros mismos absolutamente nada, como siempre. Yo espero que no sea algo tan grave como el diluvio, porque si me dicen, pero Dios ha hecho una promesa que no habría lanzado de nuevo el diluvio en la humanidad, claro, pero hay muchas maneras de castigar a la humanidad, no es solo con el diluvio, es con muchas cosas juntas también, y por lo tanto yo espero que nos despertemos y pedimos perdón a Dios y recemos el rosario, que es el instrumento que la Virgen María nos ha dado para que la ira de Dios se plaque, porque Dios tiene misericordia, es misericordia, Dios es misericordia, es verdad. Jesucristo también es más que nada es misericordia, pero
porque siempre nos olvidamos de que Dios está hecho de 3 personas iguales y distintas, y cada una de ellas tiene su rol. Jesucristo es misericordia. El Espíritu Santo es amor al estado puro, que más puro de este amor no hay. Pero claro, ¿quién ejercita la verdad, que es Jesucristo, sí, y la justicia? ¿Quién es que decide, que da siempre la última palabra a todo? Es el Padre. Y el Padre se puede enfadar, porque la ira de Dios puede despertarse. Ya está al límite, como nos han dicho muchos videntes y también profecías católicas hechas por santos y santas. Así que despertaros. Tenemos que rezar el rosario, hacerlo como una misión para amor a vuestras familias, para amor al prójimo, para amor al mundo, pero debemos rezar el rosario cada día y con corazón, y pidiendo perdón de todos nuestros pecados, sea a nivel personal que a nivel de humanidad. Tirar la televisione all'ecopark, perché os están masivamente manipulando. Tirar la televisión. Y vamos a pasar al siguiente mensaje de la Reina de la Paz. Esto es desde el 25 de marzo de 2024, dado a Marija, que se situó antes de la Semana Santa que precede la Pascua de Resurrección del Señor. Mensaje del 25 de marzo del 2024. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, orad conmigo para que el bien venza en vosotros y a vuestro alrededor. De manera especial, hijos míos, orad unidos a Jesús en su vía crucis. Poned en vuestras oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sed oración, sed luz y testigos para todos los que encontréis, hijos míos, para que Dios misericordioso tenga misericordia de vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. Fin de la primera parte.